Las escrituras nos revelan claramente que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra interactuó constantemente con personas endemoniadas. ¿Lo has leído? ¿Te has fijado en eso? Constantemente estaban trayéndole a Él de todo tipo de personas, mujeres, niños, jóvenes, hombres adultos, de todo tipo, que llegaban con el Señor y de inmediato el demonio se manifestaba y lo reconocían y el Señor Jesucristo los ponía en su lugar. Incluso es legendario aquel caso de el Gadareno. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Todos tienen clara esta parte, ¿no? Aquel de que salieron una legión completa de demonios, ¿no? Y la mayoría de nosotros hemos visto posesiones demoníacas en la tele o en el cine, en las películas o en las series, ¿cierto? ¿Sí? No es nada agradable. ¿Estás de acuerdo? Digo, entiendo que hay gente a la que le gustan esas cosas, pero a mí al menos no me gusta, ¿no? No se me hace nada agradable ver a una persona endemoniada, ni siquiera en película, o en una serie, en un programa. Pero interactuar con alguien con ese problema en la vida real es aún más desagradable todavía. Es horrible. Gracias a Dios he tenido pocas experiencias de ese tipo, pero es horrible. Es muy, muy, muy feo ver a una persona poseída por un demonio. Es horrible. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? ¿Han visto, han interactuado, no? Denle gracias a Dios. Los que no, denle gracias a Dios. Pero lamentablemente la verdad es que las posesiones demoníacas existen. Son reales. Están claramente enseñadas, como dije, en las escrituras y también lo alcanzamos a ver de vez en cuando aquí en el mundo. Aunque hoy en día los demonios, estoy convencido, han cambiado de estrategia, ¿no? Y cuando están poseyendo a una persona no se manifiestan fácilmente. Se han vuelto, con los milenios, con los siglos, se han vuelto expertos en esconderse, porque no les conviene ser expuestos. Esa es mi perspectiva, ¿no? Y hay una gran cantidad de escrituras al respecto, ¿no? Desde la historia del rey Saúl, que tenía problemas, y de ahí para adelante otros, ¿no? Pero la buena noticia es que los seres humanos también podemos ser poseídos por Jesucristo. Y cuando hablo de ser poseído por Jesucristo, sé lo que estoy diciendo. O sea, estoy usando este concepto con toda claridad, porque la escritura es muy clara. Mira, búscalo conmigo en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Por favor. ¿Qué dice 1 Corintios 3, 16? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, ¿qué hace en nosotros? Literalmente esa palabra quiere decir vive. El Espíritu Santo vive en nosotros. Vive ahí. 24/7. El Espíritu Santo vive en el creyente. Allí es su casa. Él hace su morada, hace de tu vida, de tu persona, hace su morada, su casa. Ahí vive Él. Entonces Él ve todo, Él sabe todo, Él oye todo, Él está al pendiente de todo, Él está allí. Porque este versículo nos dice la verdad. El creyente puede estar poseído por el Espíritu de Dios. Y así como una posesión es horrenda, y cuando se manifiesta el demonio es muy, muy desagradable, es muy feo. Lo he vivido, la persona maldice, grita, insulta, agrede, acusa, insulta, amenaza, le cambia la voz, no siempre, pero le cambia la voz, la mirada, la expresión de su cara, etcétera, etcétera. Es muy desagradable y el entorno, el momento espiritual que se experimenta es horrendo. Es una cosa muy fea. Pero
Estar poseído por Jesucristo es todo lo contrario. Estar con una persona poseída por Jesucristo es una maravilla, es una delicia. Es una delicia, pero es una persona llena de gratitud. Es una persona que ama al Señor, es una persona que está caminando de la mano del Señor. Una persona poseída por Jesucristo, cuando Jesucristo se manifiesta, es maravilloso. No parece. Están muy calladitos. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 9, por favor. Y perdón que vuelva a citar esta escritura. Lo he hecho muchas veces en muchos mensajes, muchas predicaciones, pero no me voy a cansar de hacerlo. Ve lo que dice este texto, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Cristo. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, etcétera, 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 ya lo que tú quieras. Si Cristo está en vosotros, de eso se trata el tema. Lo hemos dicho una y otra vez. Si tú no tienes a Cristo en ti, en tu corazón, en tu vida, en tu ser, lo necesitas. No hay una necesidad más grande que puedas tener que la necesidad de tener a Cristo en ti. Si no tienes a Cristo en ti, no tienes nada. ¿Sabes lo que es nada? No, pero es que tengo harta lana, ¿verdad? Y yo me la paso bien y tengo mi casa y mis coches y mi trabajo, y mi familia y mis hijos son un orgullo y voy y vengo y viajo y hago y torno y todo. Y si no tienes a Cristo, no tienes nada. El Señor lo dijo en esos términos. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces, todo esfuerzo de la familia, con los hijos, con los hermanos, con los papás, todo el tema es poder llevarles al momento en el que se encuentren con Cristo y puedan invocar a Cristo, según Romanos capítulo 10 y otros pasajes, pedirle a Jesucristo que entre en el interior de cada persona para que tengan a Cristo, porque si Cristo está en vosotros, tu vida es increíble. Increíble. Tu salud va a cambiar, tu economía va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar. Y si no cambia y entras en un periodo de turbulencia y de tormenta, dale gracias al Señor, porque quiere decir que el Señor está trabajando. Porque dice la Escritura que Él azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces de repente llega Pedro, ¿verdad? Y ahora ya es mi hijo, pues hay que ver el cinturón, ¿verdad? Hay que darle a este pobre porque necesita unos buenos. Gracias al Señor que nos disciplina. Porque nos va corrigiendo el camino, ¿no? No nos gusta, no, pues dice la Escritura que de momento no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da los frutos que Dios tenía pensados. Entonces, si Dios te está disciplinando, dale gracias al Señor, aunque duela, flojito y cooperando. ¿Sí o no? Bueno. ¿Listos para lo que sigue? Fíjate que de hecho dice la Escritura, como vamos a ver hoy, que nuestro cuerpo está hecho para eso, para ser poseído por Jesucristo. Búscalo en 1 Corintios capítulo 6, verso 13, por favor. En la segunda parte del versículo. 1 Corintios 6, 13. La primera parte dice que la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Y eso nos queda claro a todos que es una verdad absoluta, ¿no? No te vas a meter la comida por las orejas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿No? La comida es para las viandas, para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras, de de Dios. Pero el cuerpo, todo el cuerpo completo, no es para la fornicación, sino para el Señor. Pero ahí no se acaba el versículo. Y dice, y el Señor para el cuerpo. ¡Wow! Eso quiere decir que de esto se trata. Tu cuerpo está diseñado, nuestros cuerpos están diseñados para ser receptáculos de la presencia de Jesucristo.
de la presencia del Señor. Y lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir, si el Señor está presente en ti, todo va a cambiar. No existe tal cosa como la vida de una persona que invitó a Cristo a entrar en su vida y que no haya cambios. Si no hay cambios, es que no entró Cristo en tu corazón. Y si no entró, hay que revisar por qué. Y la razón principal normalmente es porque no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. El arrepentimiento abre la puerta para que Jesucristo pueda entrar. Del orgullo, de la vanidad, del pecado que me digas. Y el pecado en general, no en particular, sino en general el pecado de ser independiente de Dios, de pretender yo determinar el bien y el mal en mi vida. Eso fue lo que pasó en el Edén, ¿se acuerdan? Eso fue el árbol que no debieron haber comido. Entonces aquí está estableciendo la Escritura una conexión entre el mundo espiritual, el mundo invisible, y el mundo físico, el mundo visible, ¿cierto? Porque está hablando de que el Señor es para el cuerpo, pero el cuerpo es algo físico y el Señor es algo invisible, intangible, espiritual, no lo podemos ver ni tocar. Entonces está conectando durísimo lo invisible con lo visible. Si el Señor es para mi cuerpo y mi cuerpo es para el Señor. ¿Sí lo ves? ¿Sí estás conmigo? Pero lo interesante de este texto aquí es que lo está contrastando. ¿Con qué lo está contrastando? Con la fornicación. Con la fornicación. La máxima expresión del uso independiente del que el hombre le da a su cuerpo es la fornicación. Es la expresión de la independencia de Dios por excelencia. El que fornica está rechazando abiertamente el destinar su cuerpo para el Señor. Y aquí ya nos vamos a empezar a meter, no en problemas, pero en Honduras. Honduras está antes de Colombia, creo, ¿verdad? Por definición, la fornicación es cualquier actividad sexual fuera del matrimonio. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio es fornicación. Y continuando con nuestra serie, ¿se acuerdan que venimos estudiando una serie que está en 1 Corintios 10:6? Por favor, Candy. 1 Corintios 10:6. Vamos a repasar nuestro texto base de la serie, de toda la serie. ¿Se acuerdan? Son 5 mensajes. Ya vimos 2, este es el tercero. El primero fue la codicia, el segundo, la idolatría. El tercero, que es el que nos toca hoy, la fornicación. El cuarto, vamos a hablar de tentar al Señor. Y el último, vamos a hablar de la murmuración. Entonces, fíjate, vamos a leerlo. 1 Corintios 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, y de eso hablamos hace 15 días. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en la fornicación en un día 23,000. En un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga en uno de estos 5, por lo menos. Porque es el contexto inmediato de este versículo, del versículo 12. Y luego dice el 13 que no nos preocupemos porque ninguno de los 5 es algo que esté más allá de nuestras posibilidades. ¿Cierto? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir o soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Entonces este pasaje está citando, como ya hemos dicho varias veces, 5
5 pecados potenciales o 5 riesgos reales que tenemos los hijos de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cayó en estos 5 y en otros, pero por lo pronto aquí nos da una lista de 5 y sus consecuencias. ¿Sí estamos? Ahora, este evento está relatado en Números capítulo 25, si quieres ir conmigo para allá. Números capítulo 25, versículo 1 y 2. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las moabitas. Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a su Dios. Y no lo voy a desglosar acá, pero hay una conexión entre la fornicación y la idolatría. Eso lo estudias luego por tu cuenta. Versículo 9, por favor. Nos brincamos al 9, luego lees en tu casa el resto, pero dice el 9, y murieron de aquella mortandad. ¿Cuántos murieron? 24,000. Entonces, lo primero que salta a la vista aquí es esta aparente discrepancia con los números, porque Corintios dice que fueron 23,000 y aquí dice que fueron 24,000. Sin embargo, la sencilla explicación es que Corintios nos dice cuántos cayeron en un día. 23,000. Y usa el término cayeron en la fornicación. Y este texto está hablando de los que murieron, el total de los que murieron a causa de este pecado, que fueron 1,000 más. Fueron 24,000. Entonces no hay discrepancia, ¿vale? Pero no nos perdamos con las cifras, ¿no? No hay discrepancia, tú tranquilo, la Biblia es... No, pues no tengas pendiente. Pero realmente donde tenemos que enfocarnos no es en los números. Es muy lamentable que tantos hayan caído o tantos hayan muerto. Es terrible, por supuesto. Pero lo que tenemos que enfocarnos y lo que nos está pidiendo Corintios es que nosotros aprendamos del ejemplo de cómo lo hicieron mal ellos para no caer en el mismo ejemplo o no caer en el mismo pecado. Y el tema es la fornicación. El tema es la fornicación. Entonces, algunas consideraciones importantes en cuanto a este tema de la fornicación. ¿Sí? ¿Me permiten? ¿Sí están listos? ¿Se animan? ¿Sí? Mira, vamos primero a ver Oseas capítulo 5, versículo 4. Estos textos son maravillosos porque arrojan una cantidad de luz increíble. Y además lo podemos corroborar y confirmar constantemente. Este texto dice que la fornicación es uno de los más grandes impedimentos para que un ser humano se convierta. Léelo conmigo. Oseas 5:4, ¿qué dice? No piensan en convertirse a su Dios. ¿Por qué? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Una persona que practica la fornicación, aunque diga que es cristiano, pobrecito, se está engañando, no es. Y yo he visto constantemente y me ha tocado muchas veces platicar con personas que no se quieren convertir porque tendrían que dejar su vida sexual fuera del matrimonio. Jovencitas, jovencitos, de todo tipo. Y no te cuento de uno ni de tres. No los he contado, no tengo la lista, pero pasa de 10 o 15, no sé cuántos, que en el transcurso de los años me han dicho, no, gracias. ¿Tengo que dejar eso? Pues sí, claro, eso y todo lo demás que esté en contra de Dios, ¿no? Y yo siempre trato de no clavarme con el detalle de los pecados. Ustedes me han oído hablar de esto, porque el tema es el pecado, no los pecados, porque los pecados son el resultado de la presencia del pecado. ¿Y cuál es el pecado? Mi independencia de Dios. Yo me gobierno, yo hago lo que se me da la gana. Y entonces puede ser que forniques, o que te drogues, o que robes, o que mientas, o que ya el abanico por donde te vayas ya es lo de menos. El problema es que tienes un corazón independiente de Dios y te vale un cacahuate lo que Dios opine. Y por eso entonces pecamos los pecados. Unos no fornican, pero roban. Otros no roban, pero fornican. Y así, ¿no? Hay de chile, de dulce y de
manteca, dice el dicho, ¿no? Pero ese no es el tema. No estamos para ir a decirle al mundo solamente esto es pecado o esto está mal, la fornicación es pecado o el robo es pecado o la mentira es pecado. No, no. Estamos para decirle al mundo, oye, Cristo quiere tu vida. Claro, quiere tener tu vida en sus manos, quiere gobernar tu vida, quiere reinar sobre ti. El reino de Dios quiere establecerse de nuevo en tu vida, cosa que no existe, ¿no? Que no es. ¿Sí estamos? Pero ahí mismo en Oseas capítulo 4, lamentablemente también la fornicación es uno de los temas por los cuales muchos creyentes se apartan del Señor. Yo los he visto. Se convierten al Señor y están bien firmes y están caminando con el Señor y de repente conocen a la muchacha, ¿verdad? Y la muchacha dice, vente para acá, muñeco. Y el otro dice, pues papas y vámonos. Y entonces dejan las cosas del Señor, ya no leen la Biblia, ya no oran, ya no comparten, ya se olvidan. ¿Por qué? Porque hay que fornicar. Es la verdad. ¿Ve lo que dice aquí? Mi pueblo a su ídolo de madera, Oseas 4:12, perdóname Candy. Jálame la oreja, no se olvide. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde. Uy, qué bello. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Por qué deja el creyente muchas veces al Señor? Para fornicar. Porque hablar del tema de la sexualidad es hablar de uno de los problemas más graves del ser humano, lamentablemente. De los problemas más profundos del ser humano. ¿Sí estás? Pero en el fondo es un problema espiritual. Dice aquí, espíritu de fornicaciones te hace errar. Y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos repetido y lo hemos explicado y no es el tema ahorita, pero hemos dicho que hay una estructura en el reino de las tinieblas. Hay huestes espirituales de maldad, hay autoridades, potestades, etcétera, ¿no? Y por supuesto que un Belcebú no va a andar viendo a ver si la señorita se acuesta con su novio. Eso está para otro nivel. Belcebú probablemente está viendo qué pasa ahorita en la guerra de Ucrania o está viendo a ver quién va a seguir en el gobierno de los güeritos de acá del norte o está en otros temas, ¿no? ¿Sí estás? O sea, hay estructura, hay niveles. Los de más abajo son los que ya lo he dicho, ¿no? Son los que asustan a la gente y las cadenas y el ruido y ¿no? Y el cristiano, ¡ay! ¿No? Pero son demonios de poca monta, son razas, son soldaditos de abajo. Los demonios de abajo son los que andan incitando a los jóvenes a tener sexo fuera del matrimonio. Porque sabe que es una de las más grandes debilidades del ser humano, el tema sexual. Ahora vamos a Hechos capítulo 5 para que veamos la seriedad que este tema tuvo en la primera iglesia, en los primeros cristianos. Esta es la conclusión de la carta que escribieron los primeros líderes de la iglesia a todas las demás iglesias que ya existían. ¿Sí? Y les dicen, ¿por qué ha parecido bien al Espíritu? Tú luego lees todo el resto de la carta en tu casa, si es que lees la Biblia. Si no, pues te la pierdes. ¿Por qué ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias? 2 puntos. Y ya quedamos para qué sirven los 2 puntos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien no sabe? Siempre después de 2 puntos viene una... Pues es una definición, es una explicación, es un resumen, una explicación, una definición, es la cosa importante. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Dice claramente, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadla bien.
Esa es la despedida de la carta. Algún día hablaremos de lo demás, pero aquí estamos hablando de la fornicación. La fornicación fue un tema de preocupación del Espíritu Santo y de los primeros líderes de la iglesia. Han pasado 2000 años, sigue siendo la misma preocupación. Porque el cristiano fornica con una facilidad de no creerse. De no creerse. 1 Corintios 7. Este texto que te voy a compartir es muy fuerte. Algunos cristianos muy estudiosos de las Escrituras no están de acuerdo con lo que yo digo con este versículo. Lo lamento, pero aquí está escrito y no tengo para dónde hacerme. ¿Qué dice 1 Corintios 7:1? En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero no importa, tóquela. ¿No? ¿Verdad? ¿Qué dice? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y luego ya sigue dando instrucciones. ¿Qué? ¿Cuál es la causa por la que me debo casar? Para no fornicar. Y tiene sentido porque Dios está picudo. Tiene sentido porque el matrimonio ya implica un compromiso. Y lo que los jóvenes de ahora y la gente que fornica no quiere es un compromiso. Quieren disfrutar y gozar sin comprometerse. Pero el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Entonces, ¿quieres ir a la cama? Perfecto, está bien, muy natural. Cásate, asume el compromiso, hazlo bien, porque nada más quiero los beneficios sin las responsabilidades. Y lamentablemente muchas chicas hoy en día no lo entienden y otorgan las concesiones sin entender que eso no se debe hacer si no hay compromiso. Entonces, para no caer en la fornicación, Dios recomienda casarse. No, Pedro, no estés diciendo que la fornicación debe ser uno de los motivos y de los motores para el... Pues yo no escribí la Biblia. Y si estamos leyendo en el mismo renglón, creo que eso es lo que dice, ¿no? Entonces, esto nos muestra que Dios le pone solución a la fornicación a través del matrimonio. Y la implicación es que en el matrimonio no existe la fornicación. Es que mi esposo se la quiere pasar fornicando conmigo. Espérame, o sea, no estás entendiendo la cosa. Tu esposo no fornica contigo, es tu esposo. Cumple el deber conyugal. Es que todos los días quiere. Ajá. ¿Quién es tu marido para darle una felicitación grande? En el matrimonio no existe la fornicación, no existe el pecado sexual. Sigue leyendo luego tú el texto que resta para que te enteres de cómo es la dinámica. Pero ahí no existe la fornicación, no hay tal cosa. Y eso es maravilloso porque cuando tú tienes relaciones sexuales dentro del matrimonio, no hay culpa, no hay malestar, la conciencia no se lastima. Al contrario, hay gratitud. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Los solteros no pueden decir amén? Todos calladitos, los solteros. 1 Corintios 6, vamos a ir rápidamente. Me quiero apurar porque Joe ya me está viendo feíto. Es que es broma, es broma. 1 Corintios 6, este pasaje que vamos a ver en 1 Corintios 6 es uno de los pasajes clásicos más utilizados para hablar del tema de la fornicación. Ve lo que dice el versículo 9, por favor. Vamos a leerlo y vamos a sacar unas cuantas conclusiones así rapiditas. No me voy a entretener ya mucho porque el tiempo se va.
1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No es negociable, ¿eh? No es negociable. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, porque hay hombres que se echan con varones que no son afeminados. Pululan, barbados, musculosos, con voz gruesa, pero se echan con varones. Tampoco van a entrar. O sea, para no entrar no tienes que ser afeminado. Yo no soy afeminado, yo soy bien. Ajá, pero si lo haces, estás fuera también. Eso dice aquí. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Y ahí es donde todo el mundo decimos amén. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por supuesto que el Hijo de Dios, el creyente, el convertido, no importa lo que haya sido, ya no es. Pasó de un estado a otro. Ahora fue santificado, fue lavado, fue limpiado, fue purificado, fue justificado. Ahora ya no es lo que fue. Ni borracho, ni estafador, ni avaro, ni ladrón, ni fornicario, ni idólatra, ni adúltero, ni de los otros. Eso quiere decir que sí es posible cambiar en Cristo. Dejar de ser lo que se fue para vivir una realidad completamente diferente. Versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esa es una joya teológica espiritual enorme. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ese ya lo leímos, pero tanto al uno como a las otras las destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Está hablando de la resurrección. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El tema aquí, mis amados, es que ya no me pertenezco. Soy propiedad del Señor porque Él me compró. Híjole, en una sociedad de consumo como la nuestra, todo el mundo sabemos lo que es comprar una cosa. ¿Sí o no? Hay personas que no pueden pasar 24 horas sin comprar algo. Tienen el vicio ¿no? Son compradores compulsivos. Bueno, a nosotros que estamos tan habituados a comprar, que entendamos que nos compraron, que no nos pertenecemos. Tres cosas que dice aquí el texto. La primera es que no van a entrar al cielo. ¿Se acuerdan? Lo leímos en el 9 y 10. Ve lo que dice Apocalipsis 21:8, por favor. Están en la lista negra. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y eso sí, que se vayan allí al hoyo, ¿verdad? Los homicidas, los que secuestran, los que matan. Pero aquí también están los fornicarios. ¡Ja! Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El hombre va a morir 2 veces. La primera es físicamente y la segunda es esta, cuando sea lanzado al lago de fuego. Y está la lista tremenda. Incrédulos, cobardes, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Apocalipsis 22, ahí a la vuelta, dale vuelta a la página, versículo 14.
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hijo, la mentira. Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios 5:5. Estamos viendo tres cosas de este pasaje. La primera es que los fornicarios no van a entrar. Punto. No van a entrar. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No es negociable. No es negociable. ¿Están conmigo? Luego, en el segundo lugar, ya vimos, no lo vamos a repetir, ya vimos que nuestro cuerpo no está diseñado para la fornicación, sino para pertenecerle al Señor. Esa es la segunda. Y la tercera es que nos recomienda huir de la fornicación. Son las tres cosas que habla este pasaje sobre la fornicación. Hay que huir, hay que huirle, hay que sacarle la vuelta, hay que salir corriendo, literal, si fuera necesario. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 2, por favor. Primera Tesalonicenses 4:2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué instrucciones? Que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Por qué? Porque en el matrimonio ahí no sucede eso. ¿Sí estamos? Y la recomendación para todo esto es lo que encontramos en Apocalipsis 2:20. Este versículo me bendice mucho y me gusta mucho porque veo el balance que hay entre la misericordia del Señor Jesucristo y su corazón paciente y amoroso y tierno y cuidadoso, y la severidad y la seriedad de las cosas. Ve lo que dice Apocalipsis 2:20. Está hablando a una iglesia, por ahí le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, dé cursos de capacitación en la iglesia y seduzca a mis siervos a fornicar. Esta mujer se dedicaba a enseñarles cómo era la cosa. Tenía sus cursos ya bien programados. Toleras que esta mujer que dice ser profetisa, que ni era, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero ve el versículo 21 y ahí es donde yo me retuerzo. ¿Qué dice? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este texto es un bálsamo. Y no lo digo porque yo ando en fornicación, pero me habla del corazón de Jesucristo, que nos da tiempo para que nos arrepintamos. Nos tiene una paciencia el Señor increíble. Yo estoy seguro que si el Señor nos deja a nosotros la disciplina de una mujer que esté haciendo esto en la iglesia, no, hombre, en leña verde y rapidito, ¿no? Pero el Señor dice: esta mujer está enseñando a mis siervos a fornicar. Y en lugar de decir que le cortó la cabeza de inmediato, dice: le he dado tiempo. Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos de las cosas que estamos haciendo mal. ¿No es increíble, hermanos? Porque este es uno, muy grave. Pero hay otros en nuestra vida y el Señor nos ha tenido paciencia y ya quiere que dejemos de gritar o de mentir o de ponernos como nos ponemos ¿no? Y nos está dando tiempo, nos dice el Señor: Pedrito, a ver, arrepiéntete de eso no está bien. Y nos da tiempo y nos tiene una paciencia increíble. Pero luego el otro balance, el otro lado de la moneda es en el versículo que sigue. Versículo 22 y 23 dice: he aquí yo la arrojo en cama
y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Esto quiere decir, mis amados, que todo lo que hacemos tiene consecuencias. El diablo le gusta vendernos la idea de que no hay consecuencias, que podemos hacer las cosas que no debemos hacer o no hacer las cosas que sí debemos hacer sin consecuencias. No pasa nada. Yo le puedo gritar a mi mujer y no pasa nada. Nadie se da cuenta. Ajá. Yo le puedo decir a mi marido que hoy no, que porque mañana tampoco, y hace 2 meses que no, y que se aguante. Ajá. Y yo puedo decirme estas mentiras acá y no pasa nada. ¿Qué crees? Sí pasa. Cuando al Señor se le agota la paciencia, entonces viene la disciplina. Porque sí hay consecuencias de las cosas que hacemos o decimos. Algunos estamos en un nivel de dureza de corazón sin precedente y no queremos ceder. No queremos humillarnos, no queremos perdonar, no queremos amar, no queremos entregar, no queremos dejar de... No queremos. Terrible, ¿no? Pero concluyo aquí, en conclusión. Y todo el mundo es donde dice, amén, aleluya, y saltan los gorros y brincas y las serpentinas y todo. ¿Qué hay que hacer con la fornicación? Bueno, ya sabemos, arrepentirnos, ¿no? Pero mira lo que dice este texto de Colosenses 3:5. Y aquí quiero volver a dar esta explicación una vez más. Colosenses 3:5. ¿Listos? El texto dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿No, verdad? Me brinqué una. ¿Por dónde empieza? ¿Cuál es la primera? Es la primera que debemos hacer morir. Y aquí quiero volver a decir esto, y lo he dicho ya varias veces. De la misma manera que para el pueblo de Dios, al entrar en la tierra prometida, su encomienda y su tarea y su chamba era exterminar a los moradores de la tierra, y no lo hicieron, y se volvieron en una piedra en su zapato, una espina en el costado, en el ojo, y fue horrible para el pueblo de Dios y para deshonra de Dios, porque no quisieron exterminar lo que tenían que exterminar. Todos lo hemos oído, lo hemos hablado, lo hemos repetido una y otra vez. A nosotros no nos corresponde ir ahí a Israel a exterminar a nadie. El equivalente para nosotros es hacer morir a nuestros enemigos, que son los enemigos de Dios. Hay que exterminar la fornicación en nuestra vida. Exterminio total. Es lo que hay que hacer con la fornicación. Y ya he dicho y lo vuelvo a decir, perdón que usted repite y repite cosas, así somos ya los viejitos, ¿verdad, Candy? Repetimos cosas todo el tiempo, ¿no? Lo he dicho muchas veces, el término griego aquí es porneia. Porneia, de donde viene la palabra o el concepto de la pornografía. Porno, fornicación, grafía, gráficos, fornicación gráfica. Eso es la pornografía. Una revista, fotos o video o lo que me digas que ves donde hay personas fornicando, eso es pornografía, es de forma gráfica. ¿Sí? Eso se tiene que acabar en la vida del pueblo de Dios. Sí, yo sé que a algunos varones a esto no les gusta oírlo y me odian por esto. No, lamento. Aquí dice que hay que matar el porno, porque si vas al griego de fornicación, la palabra es porno. Y no nada más la gráfica, sino también la práctica. ¿Sí estamos? Hay que exterminar la fornicación. ¿A qué grado? Efesios 5, por favor. ¿Hasta aquí estás conmigo en esto? Aquí en la conclusión. Fíjate bien en eso que voy a decir.
Si no has puesto atención a todo lo anterior aquí, hazme caso tantito. Si está dormido el de lado, dale un codazo. Elí, despierta. ¿No? ¿Tú amas a alguien? ¿Hay alguien en tu vida al que amas? Una mamá, un papá, una hija, un hijo, una esposa, un esposo. ¿Hay alguien a quien tú amas? ¿Sí? ¿No se siente feo cuando esa persona percibe y siente que lo amas o no la amas? Es feo, ¿no? Este tema incide directamente en la santidad de Dios. Al igual que todos los demás pecados, pero este tema es especialmente agresivo a la santidad de Dios. ¿No se te antojaría que exterminemos la fornicación para agradar a nuestro Señor? A causa de su santidad, a causa de su pureza de Él. Porque Él, ya dijimos al principio, ¿dónde vive Él? Adentro de ti. ¿Sí o no? Entonces imagínate que sientas al Señor Jesucristo en una computadora a ver fornicación gráfica. Es más, Efesios 5:3 dice, ¿qué dice? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, de vez en cuando, taco de ojo. Así dice, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. La fornicación es algo que de lo que ni siquiera deberíamos hablar ni mencionar. ¿Leí bien? ¿Leíste conmigo? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los hijos de Dios, por causa de la presencia del Espíritu de Dios Santo. Porque el Espíritu Santo es, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿No quedamos que era azul? Hay unas iglesias que andan diciendo que el Espíritu Santo es azul, ¿te imaginas? Para vomitarse de la cosa, ¿no? Para vomitarse, pero no hay colores, o sea, no son tonterías eso. El Espíritu Santo es santo, mis amados. Santo, es puro, es limpio. Tenemos el privilegio, el regalo de Dios de poder vivir una vida en santidad. Porque tenéis por vuestro fruto la santificación. Estoy convencido que el Señor quiere que todo su pueblo, no nada más aquí la iglesia a la puerta, sino todas las demás, seamos un pueblo santo, apartado para Dios y que no se mete con el mundo en estas cochinadas. Perdón si te irritó todo esto, lo lamento, pero estoy convencido que el Señor quiere que nos apartemos y que ni mencionemos y que exterminemos el tema de la fornicación en nuestra vida, incluida la parte gráfica. Y no nada más va para hombres, aunque no lo creas. No voy a dar nombres ni apellidos porque ya me conoces, pero hay mujeres que también consultan y consumen pornografía en internet. Increíble, ¿no? Pero así es. Ni aún se nombre como nos conviene a los santos. Amén. No estés pensando en nombres ni apellidos. Ya te vi que luego lo empezaste a escanear. ¿De quién estará hablando? Examínate a ti. Revísate a ti. No pienses en nadie más. Y toma decisión. Di, Señor, nunca más. Nunca más. Y si estás casado, con todo.
Adentro se vale, afuera prohibido. Amén. Vamos a orar. Quiero ser